Una vez, sí, estuve incapacitado 2 meses por causa de la enfermedad que me dio por 1 mes, pero le dije a mi hijo, mira, haz lista para que prediquen los hermanos que predican, y hazla lista todo febrero y todo marzo. ¿Sí? No sabía si iba a seguir con vida o me iba a morir, pero me daba incapacidad de 2 meses. Y mire, apenas salí allí. ¿Okay? Gracias a Dios que ya el lunes pude predicar allá en el funeral, ¿okay? Con un poco de molestia, pero pude predicar. Dice Ricardo, ¿para qué llevé el micrófono y la bocina si usted iba a gritar? Pero pues, qué bueno, pude predicar, ¿verdad? Ok, y pues o Daniel, quien me dijo, uno de ellos, ok, pero pude predicar, hermanos. Y ya en la mañana, pues ya pude, gracias a Dios, un poco más desahogado, ok. Y alguien dijo que venía yo con muchas piedras, no, les dije en la mañana que traía yo puros diamantes, piedras preciosas, ok. Y pues gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez, ok. ¿Tienen Biblia? Vamos a la Biblia. Libro de Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer versículo 32 a el versículo 39. Puestos de pie, hermanos, damos lectura. Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 a el versículo 39. Mire, vamos a leer al unísono, juntos, ¿okay? Que se oiga como uno solo, ¿okay? He estado observando que en estos días que he estado sentado, que leen muy así, no, firmes, como si fuese uno solo, respetando la gramática, todos juntos. Deuteronomio 4 del 32 al 29, dice, al 39, dice la Biblia, porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios cielos, Señor y Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, el que nos bendigas con vida, con fuerza, con salud, el que nos bendiga, Señor, para que pudiésemos estar aquí en tu casa para adorarte, Señor. Gracias también te doy por tu palabra, por cada hermano aquí presente, Señor, y te ruego que bendigas a ellos, que bendigas el mensaje, tu palabra, que nos hables a través del mensaje, Señor, que nos motive, Señor, a confiar en ti, que nos ayude, Señor, a esperar en tus promesas, Señor, y a que marchemos, Señor, firmes, constantes, Señor, en nuestra fe, Padre. Háblanos, Señor,
Te lo estamos suplicando en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ve usted que dice aquí Dios a través de la Biblia en Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios. No hay más fuera de Él. Versículo 39. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Okay. Aprende pues, ¿cuándo? Hoy. Y reduce a tu corazón, ¿qué cosa? Que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Bueno, basándome en estos versículos, extraemos el tema del mensaje, mis hermanos, y lo titulamos de esta manera. El tema es el único Dios. ¿Yo? El único Dios. Solo hay un Dios. ¿Yo? Ok. Solo hay un Dios. Y cada vez que veo y leo en la Biblia, mis hermanos, cada vez, no es jactancia, sí leo la Biblia. Yo sí leo la Biblia, ok. Yo no me meto a andar allá a ver qué le roba algún predicadorcito por ahí. No, yo me meto a la Biblia, ok. Y me alimento diario de ese pan, que es la palabra de Dios. Bueno, cada vez que veo y leo en la Biblia, mis hermanos, que Dios dice que Él es el único, que fuera de Él no hay Dios, me pregunto, ¿por qué tuvo Dios que decirle tantas veces a su pueblo que Él era el único? ¿Por qué? ¿Qué acaso no tenía su pueblo con una sola vez que le dijera que Él era el único Dios? No estaba ese pueblo satisfecho, o no creía ese pueblo. Por eso es que me pregunto cada vez que leo eso, ¿por qué tuvo Dios que decirle tantas veces a su pueblo que Él era el único? Pero leyendo bien la Biblia, mis hermanos, encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Okay? Y al encontrar, hermanos, la respuesta a esa pregunta, descubrimos también, mis hermanos, la omnisciencia de Dios. ¿Sí o yo? Así que, al encontrar la respuesta a la pregunta, ¿por qué tuvo Dios que decirle tantas veces a su pueblo, mis hermanos, que Él era el único de Dios? Al encontrar la respuesta a esa pregunta, mis hermanos, nos encontramos o descubrimos, ¿qué cosa le dije? La omnisciencia de Dios. Al descubrir la respuesta, ¿verdad? Le dije que encontramos, mis hermanos, o descubrimos también la omnisciencia de Dios, lo cual nos enseña o nos dice que Dios veía y que Dios sabía, que Dios veía y que Dios sabía todo lo que su pueblo iba a hacer. Dios lo veía, Dios veía, mis hermanos, Dios sabía. Esa es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Él todo ¿lo ve? Él todo lo sabe, Así que al descubrir la respuesta, descubrimos la omnisciencia de Dios, y eso quiere decir, mis hermanos, que Dios veía y sabía todo lo que su pueblo iba a hacer y cómo su pueblo le daría la espalda a Dios por irse tras la idolatría. O sea que por eso Dios, hermanos, se ve la necesidad de estar constante, recargándole a su pueblo que no había otro Dios fuera del que vive allá arriba, fuera del que hinche o llena todo el universo, toda la tierra incluso, tuvo que
estar, mis hermanos, porque él veía, él sabía, mis hermanos, cómo su pueblo iba a hacer cosas horribles y cómo su pueblo, mis hermanos, le iban a dar la espalda al Dios verdadero para irse a adorar dioses falsos, dioses de piedra, dioses de metal, dioses de papel, mis hermanos, incluso dioses de yeso o de madera, que no son Dios. Dios veía eso y por eso, mis hermanos, tuvo que estar recalcando, porque su pueblo le daría la espalda para irse tras la idolatría. Ve usted que dice Segunda de Crónicas capítulo 25, versículo 14 al 16. Busquen su Biblia y vea por favor conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo, ¿qué le dije? 25 a el versículo 14 a el 16. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice: regresando luego Amasías de la matanza de los idumeos, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y púsoselos para sí por dioses, y encorvóse delante de ellos y quemóles perfumes. Encendióse por tanto el furor de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de gente que no libraron a su pueblo de tu mano? ¿Qué? Este Dios es este rey, mis hermanos, como otro. Fueron a una guerra, una gran batalla, mis hermanos, y obtuvieron victoria, pero mire, agarraron los dioses paganos y se los trajeron. Y uno de ellos dijo: pues si los dioses de tal raza los ayudan, pues entonces yo voy a adorarlos también. Y por eso Dios le dice aquí a Amasías a través del profeta: oye, ¿cómo te postras ante dioses de gente que no pudo luchar contra ti, de gente que fue derrotada por ti? ¿Cómo te postras ante esas cosas? Dios por eso estuvo recalcando, y Dios sigue recalcando que Él es único. ¿Ya oyó usted? Sigue recalcando, mis hermanos, que Él es único. ¿Por qué? Porque entre Israel y la iglesia, mis hermanos, no hay nada de diferencia. ¿Se escuchó? Así como era Israel de rebelde, así como era Israel de incrédulo, así como era Israel de horrible, feo. Le digo la verdad, así es la iglesia. Oiga, eso me entristece, me da mucha tristeza. Créame. Usted puede leer por sí mismo la Biblia y usted puede ver las grandes atrocidades que cometió el pueblo de Dios. ¿Ya? Usted puede leer, lea la Biblia, por favor, léala. ¿Okay? Pero léala con el deseo de descubrir verdades en ella. Y si usted lo hace con un buen corazón, Dios le va a descubrir grandes verdades, ¿ok? Así que usted puede leer por sí mismo la Biblia y usted puede ver las grandes atrocidades que cometió el pueblo de Dios, el pueblo que conocía al verdadero Dios, el pueblo que sabía que solo hay un Dios, fíjese. Okay. El pueblo que sabía que solo hay un Dios en el universo y que vio las grandes maravillas y que vio, mis hermanos, no solo las grandes maravillas, sino que vio, mis hermanos, los grandes milagros y los grandes milagros que ese Dios hizo, mis hermanos, a favor de ellos. Porque imagínense sacarlos de Egipto. Dice la Biblia que con mano poderosa, y que
A Faraón se le ocurre decir, ¿por qué los dejamos ir? Vamos tras ellos. Están encerrados entre el desierto y el mar Rojo. Y viene el ejército de Faraón y los cerca. No les quedaba escapatoria. El mar y los egipcios. Y clamaron. Y Jehová, oh Dios, le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dice, mira, diles que se estén queditos. Queditos es una palabra antigua, quedos. Que algunos, ¿qué es eso? Tranquilos, tranquilitos. Que no hagan nada, nada más que se queden observando y viendo. Y tú, Moisés, levanta tu mano y hacia la mar. Camínenle. Y se abrió el mar, hermanos. Se abrió el mar. Y ya cuando iban más de la mitad del mar, los egipcios entraron. Y ya cuando habían cruzado, Dios le dice a Moisés, extiende tu vara para que el mar vuelva otra vez a su normalidad. Y así derrotó o mató Dios a Faraón y a su gente, librando a su pueblo. Es una maravilla. Es un milagro. Oiga, si lo hubiera hecho con nosotros haríamos lo mismo que hizo Israel. Yo digo que no debíamos o que no debemos. Sin embargo, muchos están haciendo lo mismo. Ese es el lío, ese es el problema, ¿ok? Así que dése cuenta que ese pueblo vio las grandes maravillas, los grandes milagros que Él hizo a favor de ellos, pero aún así, escúcheme lo que le voy a decir, porque podría ser esta la realidad de usted, ¿ok? Aún así, no fueron verdaderos creyentes. ¿Sí escuchó que dije? ¿No fueron qué? Porque así estamos, mis hermanos, en el cristianismo, en el cristianismo moderno. ¿Okay? Muchos llamados cristianos no son verdaderos creyentes. ¿Qué hacen en la iglesia? Pues son los que causan disensiones, son los que causan escándalos, son los que causan divisiones, son los que se llevan gente, ¿qué? Los que se llevan gente de una buena iglesia para hacer ellos su propia iglesia. Esas no son iglesias, ¿ok? De antemano, esos ni son pastores de antemano, ¿ok? Entonces, mis hermanos, ¿ok? A pesar de que vieron todo lo que Dios hizo, ¿ok? Le dije que aún así no fueron, ¿qué cosa? Verdaderos creyentes. Aún así, mis hermanos, no fueron fieles al Dios que decían ellos que era su Dios. Mire, una cosa es decir que Dios es mi Dios y otra cosa es que en realidad Dios sea su Dios. ¿Se escuchó? Así que analice, porque tal vez usted hasta se da golpes de pecho. ¡Ay, Dios mío! Y Dios diciendo, ¿qué Dios tuyo ni qué las palmas tuyas? Yo no soy tu Dios. Si fuera tu Dios, me temerías. Si fuera tu Dios, cambiarías. Si fuera tu Dios, me adorarías en espíritu y en verdad. Si fuera tu Dios, me honrarías en cualquier lugar. ¿Sí yo? No fueron verdaderos creyentes y no fueron fieles a el Dios que ellos decían que era su Dios. Salmo 106, versículos 28 y 29. Busquen su Biblia y vean conmigo. Salmo 106, versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios: allegáronse a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, todos santos, y ensañaron a Dios con sus obras.
y desarrollóse la mortandad en ellos. ¿Se da usted cuenta qué hizo? ¿Qué hizo Israel? Ahora ve usted qué dice Dios en su palabra. Libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 24. Deuteronomio 9, versículo 24. Vea qué dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Quién está hablando ahí en Deuteronomio? Es cierto que es Dios, pero habla. Dios está diciéndole a Moisés que diles que han sido ¿qué? Rebeldes. ¿Desde cuándo? Desde que tú los conoces. ¿Eran qué? Rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Sin causa, fíjense. ¿Cuántos? Uno. Dos. ¿Se da usted cuenta cómo era Israel? Deuteronomio 31, versículo 29. Deuteronomio 31, versículo 29. Ve usted qué dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 31, 29. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi muerte, ahí estoy temiendo lo mismo. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Se da cuenta? Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, te vas a morir y este pueblo va a hacer lo peor. Te vas a morir. Y mira, así de repente, así de pronto, van a dar la espalda. Vea que dice Josué, libro de Josué, capítulo 24, versículo 31. Josué 24, 31, busque y vea conmigo. Dice la palabra de Dios, ya lo encontró. Josué 24, 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová y que había hecho por Israel. ¿Se da usted cuenta? ¿Por cuánto tiempo sirvió Israel a Dios? ¿El tiempo de Josué? ¿El tiempo de los ancianos o los contemporáneos de Josué? ¿Y de allí qué pasó? Vea, libro de Jueces, vea qué pasó. Libro de Jueces, capítulo 2. Jueces 2, del 7 al 13, dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse, fíjese, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. No duraron mucho tiempo. ¿En qué? Dieron la espalda a Dios. Oiga, yo me pregunto por qué tanta gente dice que acepta a Cristo. Tanta gente empieza a caminar como cristianos supuestamente, y de repente
se desaparecen. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Algunos hasta han dicho: ay, Señor, te juro que ya que te encontré, nunca me apartaré de tu camino. Y después del juramento, se desaparece. Y ¿dónde están las promesas? Israel, Dios sabía lo que iba a hacer Israel. Y por eso Dios tuvo que hacer ¿qué? Soy el único Dios verdadero. Fuera de mí no hay otro Dios. Si yo fuera Dios, hermanos, al ver lo que hizo Israel, si yo fuera Dios, yo los hubiera asado vivos hasta convertirlos en ceniza. Pero gracias a Dios que no soy Dios, ¿verdad? Y que Él no es como yo, que Él no se parece a mí. Y miren, yo estoy luchando, les digo, por parecerme a Él. ¿Por qué? Porque Él dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea que Él quiere que nos parezcamos a Él. ¿En qué, pastor? ¿Qué puedo ser omnipotente? Eso quisieras, ¿verdad? No, Él quiere que seamos como Él es en amor, en bondad, en sinceridad, en misericordia. Que si alguien te da en esta o en esta, que tú digas: aquí está la otra. Pero mire, hasta a mí algunos me han querido golpear. Y yo digo: ay, ¿qué pasa con estos hermanitos? Otros hasta le encendieron velas, veladoras, no sé a quién, ahora que estuve enfermo, para que ya llévatelo en paz, por favor, Señor, para iluminarle el camino al pastor. Gracias a Dios que se apagaron las veladoras. Así que gracias a Dios que yo no soy Dios, y que Él no es como yo, porque si no, mire, asaditos estaríamos. Y ya le dije, yo estoy luchando por parecerme a Él. ¿Por qué? Ya le dije el por qué. Porque Él dice que debemos ser imitadores de Él como hijos amados. Hoy quiero invitarle a todos los que me escuchan. ¿Están escuchando? ¿Seguros? Hoy quiero invitarle a todos los que me escuchan a que hagan real. Quiero invitarle a todos los que me escuchan a que hagan real a Dios en sus vidas. Hazlo real. Sí. No juegues con Dios, porque Él no juega. Él es bien recto. Hoy quiero invitarle a todos los que me escuchan a que hagan real a Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque Él va a hacer real. Él va a hacer real a los que en realidad creen en Él y le obedecen. ¿Se escuchó? Él va a hacer real. Él va a hacer real a los que en realidad creen en Él y le obedecen. Hebreos 4, 1 y 2, vea que dice la Biblia. Hebreos 4, 1 y 2, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, dice la Biblia: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros, fíjese, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, sin que se mezclar fe. Eso está sucediendo, hermanos. Sucedió en Israel que se les evangelizó, sucedió en Israel que se les dieron muchas pruebas, muchas señales, muchas
maravillas, muchos milagros que Dios hizo en la cara de ellos, en la presencia de ellos, y aún les dio de comer, hermanos, en el desierto. Les cuidó por todo ese tiempo en que su vestido nunca se envejeció. Sus sandalias, porque no eran zapatos, ya los traductores ya pusieron zapatos, ¿verdad? Okay. Sus sandalias nunca se desgastaron. Andaban bien boleaditas, siempre, por 40 años. Ay Dios, ¿no habrá una zapatería que venda calzado como ese, que dure 40 años? Nada más, mínimo, ¿okay? Pero no, ¿okay? Pero dice la Biblia que no les aprovechó el oír la palabra sin qué, sin mezclar fe. Por eso les decía que no fueron qué, verdaderos creyentes. Y por eso les decía que no fueron fieles a el Dios que ellos decían que eran su Dios. ¿Por qué? Porque oyeron, fueron evangelizados, pero no les aprovechó el oír la palabra sin mezclar fe. Eso le pasó a Israel. Y Dios dice que sin fe es imposible agradarle. ¿Okay? Así que pongamos eso en nosotros, que Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Eso lo dice Dios. ¿Okay? Grabe usted bien esto que le dije. Grabe usted bien este mensaje. Solo hay un Dios en todo el universo. No hay más, hermanos. Ni aunque usted vea uno que está así, ese no es Dios. Yo. No, ese no es Dios. Murió, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. No está muerto y no andaba de parranda. Está vivo. Jesucristo está vivo. ¿Se escuchó? Así que ni eso es Dios. Ni la Guadalupana, tampoco es Dios. ¿Sí? Que Santo Niño de Atoche, que San Martín de Porres, que San Martín Caballero, que Jorge Rebollero, no son Dios. Solo hay un Dios en el universo. Así que grábelo, por favor. Solo hay un Dios en todo el universo. Él es el único y Él es el verdadero Dios. Él es el que hizo todo lo que existe, mis hermanos, ¿ok? Incluyendo a esa monada llamada hombre y mujer, porque en verdad que somos una monada. Yo me voy en el espejo y digo, wow, Dios, te puliste conmigo. ¿Ustedes qué dicen cuando se ven en el espejo? Yo no sé ustedes, pero yo digo que somos, ¿qué? Una monada. ¿Okay? Lo más precioso que hizo Dios en todo el universo. ¿Okay? Eso somos nosotros. Ustedes no se consideran una chulada. ¿Sí? Hay feísimos. Oiga, ¿se creen? Digo, no, sí tienen razón. Tienen razón. Dios nos hizo bien chulos. ¿Okay? Así que incluyendo, le dije, a esa monada llamada hombre y mujer, ¿okay? Incluyendo a esos, ¿okay? Esa monada que Dios, que llamamos hombre y mujer, y Él nos dio, esto me encantó cuando me vi, y Él nos dio parte de su mente. ¿Escuchó? Cuando Dios nos hizo, hermanos, nos dio
parte de su mente para que nos pareciéramos a Él. Por eso Génesis 1 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso se refiere, la imagen y la semejanza de Dios en esta monada que somos los humanos. Eso se refiere al intelecto, no al libre albedrío. ¿Se escuchó? Porque si usted investiga lo que significa libre albedrío, va en contra de Dios. ¿Okay? Así que, cuando dice que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso se refiere a el intelecto, en que Dios nos hizo inteligentes como Él. ¿Se escuchó? Y que Dios nos dio atributos como los atributos que Él tiene. Nos dio amor, nos dio bondad, nos dio misericordia, nos dio ternura, nos dio compasión. Por eso, ¿verdad? La mujer cuando da a luz, antiguamente se decía parir, ¿verdad? De parir, pero oye, se oye muy feo parir. Y si les decimos que la mujer se fue a París, eso sí se oye mejor. Bueno, cuando da a luz, ¿cómo ve a su bebé? Con mucho amor, con mucha ternura. Y miren que hay niños que nacen tan feitos que yo los veo, ay Dios. Pero pues, la mamá como la zorrita, la mamá del zorrito feo es. Ay, qué chulada me dio Dios. Ay, qué niña tan bonita, le parece bonita. Pero pues ya está bien bonita para papá y mamá, ¿verdad? Igual los niños, Yo me acuerdo cuando nació, no voy a decir, tengo 15 nietos, pero cuando nació uno de mis nietos y lo vi, quería yo hacer lo que hicieron los papás de Betty la Fea. Pero para su papá y su mamá, chulada el niño. Así que, imagen y semejanza se refiere a qué? Al intelecto, ¿no al qué? No al libre albedrío. El único Dios verdadero busca verdaderos adoradores, no hipócritas. ¿Soy yo? El único Dios verdadero busca verdaderos adoradores, no hipócritas, sin importarle raza o nacionalidad, sin importarle color. Él busca verdaderos adoradores. Juan 4, 23 y 24. Juan capítulo 4, Juan 4, 23 y 24. Ve usted qué dice el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabe usted a quién le dijo el Señor Jesucristo estas palabras? ¿Sí sabe? Yo creo que sí. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a una mujer que no era hebrea, no era israelita o judía. No era. Se las dijo, ella era samaritana. Era de la raza de los peores enemigos de Israel, o de los peores enemigos de los judíos. A esa mujer le dijo el Señor Jesucristo que venía la hora en que los que adoraran a Dios debían adorarle ¿en qué? En
en espíritu y en verdad, porque Dios estaba buscando ese tipo de adoradores, sin importar raza, sin importar color. ¿Okay? Así que le dijo esas palabras a una samaritana, una mujer que era de la raza de los enemigos más grandes de los judíos. Y es curioso, fíjese, y es curioso porque solo a esta mujer el Señor Jesucristo le dijo que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que iba a venir para revelar las grandes verdades. Y eso nos revela, hermanos, el gran amor de Dios para toda la raza humana. A ningún judío, a ningún hebreo o israelita, Jesucristo le dijo: yo soy el Mesías. El Sanedrín andaba que le comía porque él dijera que él era el Mesías. Y ya, cuando fue entregado el Señor, le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Si se los digo no me van a creer. Pero se lo dijo a una mujer que no era de la raza hebrea. ¿Y qué nos enseña eso? El gran amor de Dios para todo el mundo. El gran amor que Dios tiene no solo por Israel, sino por todo el mundo. Y por eso el apóstol Juan escribe en Juan 3, 16 al 18, que escribe: porque de tal manera amó Dios a quien, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué gran amor de Dios para con nosotros. Ese amor que le mostró a Israel cuando lo sacó de Egipto, ese amor que le mostró a Israel cuando le cruzó el Jordán, el río Rojo, ese amor que le mostró Dios a Israel en la peregrinación por 40 años en el desierto, ese amor que le mostró a Israel cuando ya llegaron a los límites del Jordán para cruzar a Jericó, y que dijo: manda a los sacerdotes que se pongan en medio del río. Y era temporada de ríos crecidos. Y una vez que los sacerdotes tocaron con sus pies la orilla del río, todos cruzaron en seco. Ese Dios que hizo que los muros de Jericó cayeran así, ese Dios es el que mandó a su Hijo Jesucristo para darnos perdón, salvación, y si lo recibimos en el corazón, vida eterna en la gloria. Ese Dios que hizo tantas cosas maravillosas por Israel es el mismo que está haciendo maravillas para nosotros. Por eso estamos aquí. Y por eso muchos damos nuestros buenos diezmos y ofrendas, porque Dios ha sido bien bueno con nosotros. Y somos agradecidos. Por eso. ¿Y cuántas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas? El hecho de vivir cada día en un mundo como estamos ahorita, hermanos, con pandemia, con rumores de guerras, con un tal Putin y un tal, no sé cómo se llama, el de Ucrania, que están jugando a los soldaditos. ¿No cree usted que es guerra? No, ya nos cambiaron la visión para que no nos acordemos de la pandemia. Ahora todos, ¿qué?
¡Ay, la guerra! ¡Ay, la tercera guerra mundial! La tercera guerra mundial se llamará Armagedón. ¿Yo? Y que va a ser la última. ¿Okay? Ya estamos a punto de irnos de esta tierra, ¿sí o yo? Si se quiere pelear Ucrania, Rusia, Estados Unidos, si se quiere pelear México y meterse, está bien, háganlo. Yo pronto me voy a las mansiones gloriosas. ¿Okay? Les pregunto, ¿ustedes se irían también a las mansiones gloriosas? Si Cristo viniera por la iglesia, ¿usted se iría? Bueno, tenga cuidado porque algunos están como Israel, han oído la palabra pero no han mezclado ¿qué? Fe. ¿Okay? Para mezclar fe es necesario que usted crea realmente en Jesucristo, que usted realmente se arrepienta de sus pecados, que usted realmente venga a Cristo, te confiese, pida perdón, le diga, sálvame Señor, y le diga, te invito a que entres a vivir a mi corazón. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno o nadie se gloríe. Así que les voy a decir algo que a muchos no les gusta. Les voy a decir algo, y aquí concluyo. Les voy a decir algo que a muchos no les gusta, sí, no les gusta. Jesucristo es el verdadero y único Dios. ¿Sí? ¿Cómo que a usted no le emociona eso? La primera vez que yo leí Primera de Juan 5, wow, dije, entonces estoy bien. Estoy bien. Mi fe está bien fundada. Vea que dice Primera de Juan 5:20. Tal vez ya lo saben muchos, pero reafirmamos. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ahora vea la advertencia de Dios. 21. Hijitos, pónganse abusados, cuídense de que no se vayan a ir a la idolatría. Guardaos de los ídolos. Pastor, vamos a las mañanitas el 12 o el 11. ¿11 de qué? De diciembre. ¿Qué mañanitas ni qué nada? Va a haber tamales, pastor. Gracias a Dios tengo comida en mi casa. Mi Dios me provee y muy bien. Mondongo, que voy a querer comer tripas. No, hombre. Pastor, que vamos a tomar atole de lo que hacen de Todos Santos y tamales de los que hacen de Todos Santos. No, gracias. Están muy ácidos. Gracias. Ya los ha comido. Cuando era niño los comí. Era niño, no era cristiano, no sabía nada de Dios ni de la Biblia. Así que algo que no le gusta a muchos y mayormente a los testigos de Jehová es que digamos que el verdadero Dios es ¿quién? Jesucristo. Así que usted y yo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que lo hemos recibido como nuestro Salvador, estamos en el verdadero Dios. Ahora, quiero invitarte a que camines bien con Él. ¿Te escuchaste? ¿A qué te dije? Que te invito. ¿A qué? A que camines bien con Él. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Guardaos de los ídolos. Cabezas inclinadas, ojos cerrados.